En el siguiente ejercicio vamos a aplicar el teorema de superposición y el teorema de Norton para saber el valor de la fuente de corriente de Norton, es decir, la corriente que va del nodo A al nodo B cuando hacemos un cortocircuito entre dichos nodo A y nodo B minúscula. Tenemos la siguiente red eléctrica. Aquí se pueden apreciar tres fuentes: primera fuente de voltaje, segunda fuente de voltaje y fuente de corriente. Por lo tanto, si yo utilizo el teorema de superposición, voy a considerar primero a la fuente de voltaje número 1 y voy a anular a la fuente de voltaje número 2 con un cortocircuito y voy a anular a la fuente de corriente con un circuito abierto. De tal forma que me queda este diagrama, el de aquí. Porque miren, al anular la fuente de voltaje con un cortocircuito, esto se queda en cortocircuito. Al anular la fuente de corriente con un circuito abierto, aquí tendríamos un circuito abierto, se iría esta rama y se iría la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina. Además, yo ya he colocado los elementos básicos en términos de sus impedancias. Para esta red eléctrica tenemos una frecuencia angular omega de 2 y además yo he aplicado la relación entre las senoides y los números complejos a la fuente 1, con lo cual tendría 10 cis de 0 grados. La frecuencia angular omega es 2, por lo tanto tengo esta red eléctrica. Es el momento en el cual yo voy a definir las impedancias propias de malla 1 y malla 2. Como ustedes podrán notar, del nodo A al nodo B minúscula se ha cortocircuitado y sería la corriente J1, que sería mi I' de Norton, que es la corriente que se debe a la primera fuente de voltaje. Y sería para obtener la impedancia propia de malla 1, que dice la regla número 1, que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a dicha malla. Y entonces decimos, sería 2 en los reales, 2 en los reales, 2, pero 2 sería 4 más 2, 6, y luego sería 12i más 8i, 20i, menos 2, 18i, y así queda 18i. No aplica la regla número 2 de impedancia propia de mallas, porque la regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que las dos bobinas pertenezcan a la malla. Aquí no existen dos bobinas que estén acopladas magnéticamente entre ellas que pertenezcan a la malla. Ahora me voy con la malla impedancia propia de malla 2. Y sería 5, aquí está 5, y luego sería menos 8i más 4i menos 4i. Aquí tenemos. Y ahora voy a aplicar la regla 3 de impedancia mutua entre mallas. ¿Por qué no aplico la regla número 1? Porque la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Aquí no hay un elemento que pertenezca a las dos mallas. Si no aplica la regla número 1, por lo tanto no aplica la regla número 2. ¿Y qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos pertenezca a malla 1 y el otro pertenezca a malla 2. De acuerdo al sentido asignado de manera arbitraria a las bobinas, aquí se pasa primero por marca y aquí primero por bobina. Y esta bobina, su sentido coincide con la bobina de 4i, su sentido coincide con malla 2, pero la bobina de 8i, su sentido no coincide con malla 1, por lo tanto se considera un negativo, porque coincide, y en esta parte el sentido de la bobina de 4i coincide con J2. En esta parte la bobina de 8i no coincide con J1, sería negativo con algo que ya hemos considerado negativo, dado que de acuerdo al sentido asignado de forma arbitraria a las bobinas, aquí pasamos primero por marca y aquí por elemento, entonces sería menos por menos más, y aquí lo tenemos. Entonces ya voy a calcular la J1, que sería la I' de Norton. Voy a calcularla y estaría dada por esta expresión. Recuerden, nosotros tendríamos un sistema de ecuaciones de dos mallas, donde la I' de Norton, considerando dicho sistema, nosotros sabemos que la I' de Norton, o que es la corriente J1, sería igual a, en el denominador tendríamos la impedancia 1,1, en el 2,2, la 1,2 y la 2,1. Como yo quiero obtener la corriente circulante J1, que es la que va del nodo A al nodo B, yo veo, ¿existe alguna fuente de alimentación que pertenezca a la malla 1? No, no existe alguna fuente de alimentación que pertenezca a malla 1. Ahora, ¿existe alguna fuente de alimentación que pertenezca a malla 2? Sí, y su sentido no coincide con el de la malla.
Por lo tanto, como yo quiero obtener la corriente circulante J1, que es la I' de Norton, y la columna que ocuparía J1, que es la primera, sería sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. Para malla 1 no hay fuente, 0. Para malla 2 hay una fuente cuyo sentido no coincide con el de la corriente circulante. El valor transformado complejo de esa fuente es 10 y como no coincide es menos. Y esto pasa igual. Con lo cual tendríamos que la I' de Norton sería esta expresión de aquí. Ahora, yo quiero calcular la IB' de Norton. La IB' de Norton es aquella fuente de la corriente que va del nodo A al nodo B cuando está en cortocircuito, cuando hay un cortocircuito entre ellos, pero ahora no consideramos a la fuente de voltaje número 1, lo anulamos con un cortocircuito, y consideramos a la fuente de voltaje número 2 y anulamos a la fuente de corriente con un circuito abierto, de tal forma que en sí tendría la misma configuración eléctrica de esta red, solamente que hay una diferencia. Aquí habría un cortocircuito y aquí habría una fuente. Por lo que tengo las mismas impedancias propias y mutuas de malla, solamente cambia mi expresión para obtener la I' de Norton. En la primera estuvo así, pero en la segunda yo considero que hay una fuente de alimentación en malla 2, cuyo valor transformado complejo es 7. Porque recuerden, al aplicar la relación entre las senoides y los números complejos a la segunda fuente de voltaje que pertenece a malla 1 sería 7 cis de 0 grados. Y además, como su sentido coincide con el de la malla, sería más 7. Entonces, ecuación de malla 1 para IB' sería más 7. Y la ecuación de malla 2 para IB' sería, la ecuación de malla 2 para calcular IB' sería igual a 0, lo cual está sustituido en la columna de J1, que sería para dicho sistema de ecuaciones la IB' de Norton, 7 y 0. Y la otra columna está igual que en esta parte. Como estamos manejando la misma configuración eléctrica, solamente que con esos cambios de fuentes, la relación entre impedancias no varía, con lo que tendría exactamente el mismo denominador, tanto para la I' como para la IB'. Y entonces, ¿a qué se resume esto? Que para la I' utilizamos esta expresión donde la ecuación de malla 1 es igual a 0 porque no habría fuente de voltaje para el análisis para obtener la I' de Norton, y la ecuación de malla 2 sería menos 10 porque la fuente que pertenece a malla 2 no coincide con el de la fuente, y ahora para la IB' consideramos que anulamos la fuente que pertenece a malla 2, con lo cual tenemos 0 para malla 2, y si tomamos en cuenta la fuente de voltaje que pertenece a malla 1, que su valor es 7 y cuyo sentido sí coincide. Y ya obtendríamos la IB' de Norton. Muy bien. Ahora voy a retomar mi red eléctrica que se encuentra en un principio. En este momento voy a anular la fuente de voltaje número 1 con un cortocircuito, voy a anular la fuente de voltaje número 2 con un cortocircuito y voy a considerar a la fuente de corriente, y ahora sí considero esta impedancia mutua entre las bobinas, dado que ya estoy considerando a la fuente de corriente, de tal manera que me queda esta red eléctrica para calcular la I' de Norton, que es la corriente del nodo A minúscula al nodo B minúscula, que se debe a la acción de la fuente de ¿quién? De la fuente de corriente. Voy a calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Para malla 1, que es esta de aquí, sería 2, aquí está el 2, 14i menos 2, 12, 2 más 12i. Voy con malla número 2, sería 4, 4, aquí está 4, luego 12 más 8, 20, 20 más 14, 20 más 14, 34. Guardamos ese 34 en la memoria, 34i. Y ahora por regla número 2, el sentido de esta bobina, de acuerdo al sentido asignado a la bobina de 12i y a la bobina 14i, aquí primero pasa por bobina, aquí primero por marca. Se considera que tenemos un menos 8i. Y el sentido de la bobina de 12i y además del sentido de la bobina de 14i, coincide con el sentido de la corriente circulante, por lo tanto tendríamos un más 2 de menos 8, que es un menos 16, y 34i menos 16i nos da un 18i. Ahora vamos con la impedancia propia de malla 3, sería 5 menos 8 más 4i, 5 menos 4i, y la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2 sería, malla 1 está acá, malla 2 está acá. Y dice, ¿sentido de la bobina de 14i coincide con J1? No. ¿Sentido de la bobina de 14i coincide con la J2? Sí. Entonces sería un menos 14i. Y ahora decimos, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina de 14i coincide con la J1? No. Tenemos un negativo, coincide y no coincide, menos por más, menos de algo que es negativo, más, entonces sería más 8, menos 14 más 8, lo cual me da menos 6. Ahora, no hay una impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3.
y entre malla 3 y malla 2 sería esta de aquí, la cual, de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí pasamos primero por bobina y aquí primero por marca. Y el sentido de la corriente circulante J3 coincide con el sentido de la bobina de 4i. El sentido de la bobina de la corriente circulante J2 no coincide con el sentido de la bobina de 8i. Tenemos un menos por un menos, que nos da un más. Ahora escribimos el sistema de ecuaciones. Sería esta la ecuación de malla 1. Y yo veo, ¿existe alguna fuente que pertenezca a malla 1? Sí, es la fuente de corriente. Su sentido coincide con la corriente circulante. Entonces sería más el voltaje de la fuente de corriente. Y como es una fuente de corriente, entrega su valor en corriente y no en voltaje, por lo tanto esto sería una incógnita. Aquí tengo la ecuación de malla 2 en el punto 2. Y digo, ¿en la malla 2 existe alguna fuente de alimentación? Sí, su sentido coincide con el de la corriente circulante. Pues veamos, esta va para arriba y esta va así. No coincide. Entonces sería menos el valor en voltaje de la fuente de corriente, que es la misma incógnita que aquí, porque estamos hablando de la misma fuente, solamente que aquí sí coincide su sentido con malla 1 y aquí no coincide su sentido con malla número 2. Y ahora esta sería la ecuación de malla 3. La ecuación 3 y dice, ¿existe alguna fuente de alimentación que pertenezca a malla 3? No, no existe y es 0. Aquí está, 0. Muy bien. Ahora, si yo multiplico la ecuación 2 por menos 1, ya tendría aquí un d, lo cual se puede igualar con la otra d, de tal manera que tendría que la ecuación 1 sería igual a la ecuación 2 multiplicada por un menos 1, tal como se ve aquí. Yo a su vez sé que como tengo aquí una fuente de corriente que pertenece a las dos mallas y cuyo sentido coincide con J2 pero no coincide con J1, coincide con J1 pero no coincide con J2, dicho valor de la fuente de corriente, que aplicando la relación y la relación entre las senoides y los números complejos a la fuente corriente me daría 0.5 cis de 90 grados porque tenemos un coseno, es decir, J2, es decir, J1 menos J2, porque el sentido de la fuente coincide con J1 pero no con J2, es igual al valor de la fuente corriente, 0.5 cis de 90 grados. Entonces, yo voy a sustituir, yo voy a despejar a la J1 y tendría 0.5 cis de 90 grados más J2. Y la voy a sustituir en lo que me quedó aquí, en lo que me quedó en esta expresión después de la ecuación 3, que es la ecuación 1 igualada con la ecuación 2, una vez que la ecuación 2 se ha sido multiplicada por un menos 1. Y tendría esto de acá, esta expresión, la que está en estos renglones, en este y en este, que como está tan larga no tuvo espacio en un solo renglón. Ahora, yo voy a sustituir los valores que conozco de la impedancia propia y mutua de mallas, así como J1 va a sustituirse en todas las posiciones que ocupa J1 en dicha expresión, que es esta, miren, esta expresión es la misma que esta expresión, solamente que yo ya he sustituido J1 en esta posición y además he sustituido los valores de las impedancias propias y mutuas de malla. Ahora, en estos momentos yo voy a hacer los procesos MAT para pasar de esta expresión formada por dos renglones a la expresión número 4. Número 4 voy a factorizar a J2 y a J3 de tal forma que tengo la expresión 4. Ahora, voy a reutilizar a la expresión número 3, solamente que ahora la voy a simplificar. Como yo sé que la impedancia mutua entre la malla 3 y la malla 1 es 0, puedo escribir la ecuación 5 de la expresión 3 como está escrita en la expresión 5, una vez que he eliminado la parte que es igual a 0 y además he sustituido las impedancias propias y mutuas que ya conozco. De tal forma que entre la expresión 4 y la expresión 5 yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, del cual yo quiero saber el J2. Y entonces tendría, aquí iría a 6 más 18, para la ecuación, tenemos la ecuación 4 y la ecuación 5, entonces 6 más 18i va aquí. 0.5i va aquí, 0.5 va en esta posición y 5 menos 4i va en esta posición. Mientras que esta columna pasa igual en el numerador, pero como yo quiero obtener J2 y la columna que ocupa J2 es la primera, dicha columna será sustituida, será ocupada por las respuestas del sistema de ecuaciones, que es 3 menos i y 0. Aquí está. De tal forma que yo ya sé J2. Y como yo a su vez sé que la J1, que es la I' de Norton, es igual a 0.5i más la J2, hago dicha suma algebraica de complejos y ya obtengo la I'. De tal forma que tengo que la I', que ya obtuve, la I', que es esta, la cual ya obtuvimos, es esta, más la I', esta,
más la I', que están aquí reescritas ya en términos de que son la I' de Norton, I' de Norton, I' de Norton, y eso me daría la I de Norton. Pero ¿qué pasa si ustedes no quieren utilizar el teorema de superposición? Quieren utilizar solamente el teorema de Norton. Tendrían de nuevo la red eléctrica y ahora van a considerar toda la red eléctrica. Y esta red eléctrica en términos de las impedancias de los elementos básicos pasivos, que son resistor, bobina y capacitor, bobina y capacitor, quedaría expresada tal como se muestra aquí, solamente que aquí iría una fuente cuyo sentido, aquí en esta posición iría una fuente cuyo sentido no coincide con J3 y aquí iría otra fuente cuyo sentido sí coincide con J2. Es decir, vamos a tener exactamente las mismas impedancias propias y mutuas de malla. Solamente, lo único que va a cambiar para si no queremos utilizar el teorema de superposición son la ecuación 1 y la ecuación 2, porque ahora en la ecuación 1 y en la ecuación 2 sí estarían existiendo las fuentes, lo que va a cambiar es la ecuación 2 y la ecuación 3, porque ahora en la malla 2 y en la malla 3 sí estarían existiendo las fuentes de alimentación. La fuente de alimentación de malla 3 no coincidiría con el sentido de malla 3, mientras que la fuente de alimentación de malla 2 sí coincidiría su sentido con el de la malla 2. De tal forma, y yo sé que el valor del transformado complejo de la fuente de voltaje que pertenece a malla 2 es más 7. Y entonces, miren, cómo está esta expresión. De tal forma que como ya ahora sí estoy considerando una fuente de voltaje cuyo sentido coincide con el de la corriente circulante en malla 2 y cuyo valor es 7, tendríamos que aumentar un más 7 la ecuación de malla 2, tal como se muestra aquí. Tal como se muestra... Aquí no, aquí está. Aquí está. Tal como se muestra aquí. Es la ecuación de 2, pero ahora tiene el más 7 que les estaba mencionando. ¿Y qué pasa con la ecuación de malla 3? Si se dan cuenta, en esta red eléctrica, donde no se considera una fuente en malla 3, es igual a 0. Pero ahora ya estamos considerando las tres fuentes al mismo tiempo y aquí habría una fuente de voltaje cuyo sentido no coincide con malla 3, por lo tanto tendría un menos, y su valor transformado complejo es 10 cis de 0 grados. Vamos a ver si es 10 cis de 0 grados, creo que sí. Sí, 10 cis de 0 grados, valor transformado complejo. Entonces, para malla 3 ya no sería igual a 0 la ecuación de malla 3, sino que sería igual a menos 10. Aquí es 0 porque no se considera la fuente, pero como estamos considerando la fuente ya cuando no utilizamos el teorema de superposición, con lo que consideramos a las tres fuentes de alimentación al mismo tiempo, esta ecuación de malla 3 pasaría a ser igual a menos 10, tal como se muestra, aquí está, aquí. Y voy a resolver de la misma forma que lo hice la vez pasada, solo que ahora tengo este sistema de ecuaciones. Y donde de la misma forma, como la corriente con respecto al último análisis, la fuente de corriente no se ha anulado, de la misma forma J1 menos J2 sería igual al valor de la fuente de corriente, de tal manera que yo sé que la I de Norton sería igual a J1, que es igual a 0.5I por la J2. Entonces voy a proceder a, de nuevo, multiplicar la expresión 2 por menos 1. Una vez que hice eso, despejar 7 hacia el lado izquierdo de la ecuación y ahora ya lo puedo igualar con la ecuación 1 y tendría la expresión que se ve en estos dos últimos renglones de la imagen. Ahora voy a sustituir J1 en esta posición, en esta posición, y además yo voy a sustituir los valores de las impedancias propias y mutuas que conozco. De tal manera que tendría lo siguiente, esto de acá, que llegaría a la ecuación 4. Y además, yo utilizaría a la ecuación 3 simplificada, que sería la ecuación 5. ¿Y qué me refiero con 3 simplificada? Eliminando esta parte que es 0, porque sé que la impedancia mutua entre la malla 3 y la malla 1 es 0. Y quedándome estas dos expresiones que son la 4 y la 5, de donde yo aplicando la regla de Cramer puedo saber a J2. Una vez que yo sé a J2, ya puedo saber a la J1, que es la I de Norton, y obtengo el valor de la fuente corriente de Norton. Voy a ver, tanto si utilicé el teorema de superposición como si no utilicé el teorema de superposición, debo tener los mismos valores para el valor de la fuente corriente de Norton. Aquí cuando no utilicé el teorema de superposición, que fue más sencillo, me dio 0.15 menos 0.03i. Cuando utilicé el teorema de superposición, sumando la corriente que se debe a la primera fuente de voltaje, la corriente que se debe a la segunda fuente de voltaje y la corriente que se debe a la tercera fuente de voltaje, obtuve 0.13 más 0.025i. La diferencia entre reales, comparando los dos resultados de la I de Norton, entre reales esos son 2, apenas
apenas 2 centésimas. Y la diferencia entre imaginarios son apenas 5 centésimas. Entonces sí podemos considerar que es prácticamente lo mismo. Y así confirmamos que el teorema de superposición es correcto, porque tanto utilizándolo como no utilizándolo llegamos al mismo resultado, solo que el teorema de superposición es un camino muchas veces más largo. Bueno, con esto finalizo este video tutorial y nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.